tal amigos? Bienvenidos a otro video más donde seguiremos con la lectura de Christus Vivit. No había subido video porque me he sentido muy cansado estos días. Bueno, aparte, en el último video no tuve una visita, pero está bien. Así pasa, así sucede y pues creo que la constancia apremia. Bueno, en el último video nos habíamos quedado aquí en el
se debe olvidar que en el mundo digital está en juego ingentes intereses económicos capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de la conciencia y del proceso democrático. El funcionamiento de muchas plataformas a menudo acaba por favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo modo, obstaculizando la confrontación entre las diferencias. Estos círculos cerrados facilitan la difusión de información y noticias falsas, fomentando prejuicios y odio. La proliferación de las fake news es expresión de una cultura que ha perdido el sentido de la reputación de las personas, ha perdido el sentido de la verdad y somete los hechos a intereses particulares. La reputación de las personas está en peligro mediante juicios sumarios en línea. El fenómeno afecta también a la Iglesia y a sus pastores. En un documento que prepararon 300 jóvenes de todo el mundo antes del sínodo, ellos indicaron que las relaciones online pueden volverse inhumanas. Los espacios digitales nos ciegan a la vulnerabilidad del otro y nos obstaculizan la reflexión personal. Problemas como la pornografía distorsionan la percepción que el joven tiene de la sexualidad humana. La tecnología usada de esta forma crea una realidad paralela, ilusoria, que ignora la dignidad humana. La inmersión en el mundo digital ha propiciado una especie de migración digital, es decir, un distanciamiento de la familia, de los valores culturales y religiosos, que lleva a muchas personas a un mundo de soledad y de autoinvención, hasta experimentar así una falta de raíces, aunque permanezcan físicamente en el mismo lugar. La vida nueva y desportante de los jóvenes, la vida nueva y desbordante de los jóvenes que empujan y buscan autoafirmar la propia personalidad, se enfrenta hoy a un desafío nuevo: interactuar con un mundo real y virtual en el que se adentran solos, como en un continente global desconocido. Los jóvenes de hoy son los primeros en hacer esta síntesis entre lo personal, lo propio de cada cultura y lo global, pero esto requiere que logren pasar del contacto virtual a una buena y sana comunicación. Los migrantes como paradigma de nuestro tiempo. ¿Cómo no recordar a tanto joven afectado por las migraciones? Los fenómenos migratorios no representan una emergencia transitoria, sino que son estructurales. La migración puede tener lugar dentro del mismo país o bien entre países distintos. La preocupación de la Iglesia atañe en particular a aquellos que huyen de las guerras, la violencia de las persecuciones políticas o religiosas, de los desastres naturales, debido, entre otras cosas, a los cambios climáticos y de la pobreza extrema. Muchos de ellos son jóvenes. En general buscan oportunidades para ellos y para sus familias. Sueñan con el futuro mejor y desean crear las condiciones para que se les haga realidad. Los migrantes no recuerdan la condición originaria de la fe, o sea, la de ser forasteros. No recuerdan a la condición originaria de la fe, o sea, a la de ser forasteros y peregrinos en la tierra. Otros migrantes son atraídos por la cultura occidental, a veces con escépticas
migrantes que emigran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las comunidades de origen que pierden a elementos más vigorosos y emprendedores y a las familias y en particular cuando emigran uno de los padres o ambos, dejando a hijos en el país de origen. La Iglesia tiene un papel importante como referencia para los jóvenes de estas familias rotas. Sin embargo, la historia de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Las iniciativas de acogida que hacen referencia a la Iglesia tienen un rol importante desde este punto de vista y pueden revitalizar las comunidades capaces de realizarlas. Gracias a las diversas providencias de los padres sinodales respecto al tema de los migrantes, el sínodo ha vivido el encuentro de muchas perspectivas, en particular entre países de origen y países de llegada. Además, ha resonado el grito de alarma de aquellas iglesias cuyos miembros se ven obligados a escapar de la guerra y de la persecución y que ven estas migraciones forzadas una amenaza para la propia existencia. Precisamente, precisamente el hecho de incluir en su seno todas estas perspectivas pone a la Iglesia en condiciones de desempeñar en medio de la sociedad un papel profético sobre el tema de las migraciones. Pido especialmente a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países, haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma inaliable dignidad de todo ser humano. Poner fin a todo tipo de abusos. En el último tiempo se nos ha reclamado con fuerza que escuchemos el grito de las víctimas de los distintos tipos de abuso que han llevado a cabo algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Estos pecados provocan en sus víctimas sufrimiento que puede llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Este fenómeno está muy difundido en la sociedad y afecta también a la Iglesia y representa un serio obstáculo para su misión. En verdad que la plaga de los abusos sexuales a menores es, por desgracia, un fenómeno
sacerdotes en las que se injerta y ay, perdón si me estoy trabando mucho, no sé si es que ya tengo mucho sueño o qué onda, en la que se injertan y de contrarrestar la falta de responsabilidad y transparencia con la que se gestionan muchos de estos casos. El deseo de dominio, la falta de diálogo y de transparencia, las formas de doble vida, el vacío espiritual, así como las fragilidades psicológicas son el terreno en el que prospera la corrupción. El, el eclericalismo es una permanente tentación de los sacerdotes que interpretan el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer más que como un servicio gratuito y generoso que ofrecer, y esto nos lleva a creer que pertenecemos a un grupo que tiene todas las respuestas y no necesita ya escuchar ni aprender nada. Sin duda un espíritu clericalista, clericalista expone a las personas consagradas a perder el respeto por el valor sagrado e inalienable de cada persona y su libertad. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque la verdad les digo, no sé qué me